este tiempo de oración lo hemos hecho con el fin de que ustedes conozcan lo que es el PUM 24 horas. Como ya les dije, esto nació pues de que en Alemania había de más de 100 años duró 24 horas. Y pues yo estando allá y dije, no es posible que nosotros no tengamos una cadena. Y ya llevamos un año, un mes, sin parar, continuo. Si a ustedes se les dificulta, miren, la autoridad que nosotros tenemos no es que servimos, lo repito, la autoridad que tenemos no es por lo que servimos, la autoridad proviene por oración. Si nosotros tenemos oración, tenemos autoridad. Yo recuerdo que cuando Dios me habló y me dijo, viaje que yo fui a Israel, que no quería ir, iba en mi contra, no quería conocer ese país. De verdad, en mi boletín de oración, porque yo toda mi vida he tenido boletín de oración, si no lo tienes, te animo a que lo hagas. Porque cuando uno no está consciente de lo que está pidiendo, luego dices, quiero orar y, ching, hijo, le hubiera orado por esto, y se olvida. Lo más importante es escribirlo. Todos debemos de tener un boletín de oración personal. Y yo ahí tengo que yo quería conocer Egipto, pero no Israel. No quería porque siempre la gente va a Israel con el fin de que voy a ir donde Dios caminó. Y eso a mí ay, me cae mal. La verdad se los digo, me cae mal. Y yo dije, no, señor, yo no quiero ir a conocer tu país. Yo se lo decía en mis oraciones. Yo quiero Egipto, yo quiero mi foto en las pirámides. Pero no, después me llevó allá. Pero primero fue este viaje y yo iba de malas, de verdad iba de malas. Y estábamos ahí en Israel, pasamos Israel, eh, después de llegar de Inglaterra, llegamos a Grecia y no, primero fue Israel. Y cuando yo llego en Israel, pues yo iba de malas, estaba bonito, ¿no? Conocer y todo. Yo le decía a Dios, oye, son 4 horas, o sea, crúzame ahí, ¿no? O sea, 4 horas, que yo me vaya en un camioncito y llegue, ¿no? Pero no. Y esta persona, que les platiqué, se me acercó. Cuando Dios empezó a decirme que yo tenía que orar las 7 horas que me había pedido, en ese momento yo empecé a orarlas y empecé a hacerlo. Y Dios empezó a que ya no sabía por qué más orar. Entonces investigué y empecé a orar por los niños desaparecidos solamente en México. Nunca llegué a terminar la lista de los niños desaparecidos, solamente en México, en la Ciudad de México. No estamos hablando de toda la República. No terminaba. Yo decía, ahora sí tengo que terminarla y no terminaba y no terminaba. Y es impresionante que cuando empezó a nacer esto, empezó con la República Mexicana. Todas las peticiones a nivel nacional, gobiernos, escuelas, niños desaparecidos, hospitales, todo metimos, que no hubiera absolutamente nada que faltara, que dijéramos no estamos orando por nuestro país. Entonces, cuando esto pasa, una amiga me comenta, me dice, oye, ¿sabes qué? Estoy viendo que después de 2 años el índice de niños desaparecidos aumentó. Y la vi desanimada, ¿eh? Y yo dije, ¿qué le voy a decir? Mientras ella hablaba, yo oraba, le decía a Dios, si tú dices que si oramos se va a mejorar las cosas y ahora está peor el índice, se dobló. Y yo oraba, ¿no? Y le pedí a Dios, y fíjense, que ahí Dios me mostró que sí los encontraban. Le dije, ¿sabes qué? Sí Dios está haciendo algo. Le dije, no lo estás viendo. Lo que Dios está haciendo no es que aparezcan, sino que los encuentren. Porque de la nada
en ese tiempo que empezamos a orar por los niños desaparecidos, el gobierno de México abrió un grupo. Fíjense cómo Dios usó esto. ¿Por qué les platico eso? Porque yo quiero animarnos. No lo dejen de hacer. Ay, es que se me va, no importa, sigue abajo, sigue abajo. Con una palabra, o simplemente que tú prendas la televisión, el YouTube, y lo hagas, ahí, por ejemplo, te toca, empieza. Dios misericordioso, te pedimos fortaleza y empezar a orar. Si nos unimos, vamos a tener más autoridad. Y cuando yo le dije, ¿sabes qué? Porque el gobierno abrió un grupo que Dios les llenó de sabiduría. Fíjate, muchos años no lo pudieron lograr. Y adivinen, ahora están encontrando de verdad fosas clandestinas llenas de huesos que jamás de 50 años, de 30 años nunca las habían encontrado. Y están escarbando y sacando. Y le dije, hay consuelo. Eso es lo que Dios quiere. Consuelo en esas mujeres, en esos hombres, en esos padres, en esos hijos que no encuentran a sus madres. Eso es lo que Dios quiere, le dije. ¿Y saben a quién usó el gobierno? Desde el principio se hubiera hecho esto y las cosas habían cambiado, pero la acción cambió todo y movimos al gobierno. Usó el dolor de las personas. Dime una madre que tenga un desaparecido cuando descansa. Se la pasan escarbando. Y termino con esto porque Alberto les quiere decir algo. Hace como 15, 20 años, yo tuve un sueño y me encantó mucho ese sueño. Era un lugar donde era una fundación. Yo tenía muy claro que esa fundación se llamaba Ofelia Negre. ¿Qué Ofelia? Porque fue una de las voluntarias más hermosas que tuvimos de cárceles. Ya una señora muy anciana, muy anciana. Yo la quería mucho, todos la amábamos a ella. Y yo veía el nombre de esa fundación y la honraba a ella, porque ella murió sin saber jamás de su hijo desaparecido. 30 años y ella murió y no supo. Y yo me veía en una oficina. La oficina era llena de vidrios y la luz era un azul tenue tan hermoso que si yo miraba al lado había más personas y acá seguía, era como unas oficinas redondas y empezaban a llegar el FBI, empezaba a llegar todas las autoridades, todas, el gobierno, la policía, la Interpol, todas las más importantes llegaban y venían a México y decían, ¿qué están haciendo? Porque están encontrando a todos los desaparecidos y nosotros, por más que hacemos, no los encontramos. Y yo les decía, vengan, abría una puerta y eran miles de personas, eran incontables, que estaban de rodillas orando. Le dije, eso es lo que temo, la oración. Porque yo veía que cuando ellos platicaban, yo sabía como si una voz me dijera, vete a tal estado, a tantos kilómetros, así, a tantos pasos, abajo de ese árbol hay un puente. Váyanse a tal lado, en la arena, debajo del sol, nos decía y guiaba a las personas. Y eso le dije a mi amigo. Eso es lo que está pasando ahorita. La oración está moviendo al mundo entero y a Dios lo está levantando de su trono. Que eso le encanta. Que oremos. No eches en saco roto, como decimos los mexicanos, no sé aquí cómo se diga, pero oren. Miren, no cuesta nada una hora. Pónganse en su corazón. Ábranlo. Si yo me levanto a las 6 de la mañana, levántate a las 5. El tiempo nos necesita. Cristo necesita de que estemos intercediendo. Y yo te lo voy a decir. Si pasas una hora, de verdad que se te va así. Yo digo, sí, se me fue una hora. Y de verdad que me da coraje levantarme para hacer desayuno, para hacer. Yo quisiera
que nadie me interrumpa y poder estar todo el día ahí, pero necesito hacer cosas. Entonces, prográmense con los internos, con las copias que les di, dénselas, saquen copias y hagan cadena de donación. En México, en la Ciudad de México, lo que está sucediendo en máxima seguridad en las cárceles más peligrosas, estos hombres no paran día y noche orando con este boletín. Día y noche hacen cadena de oración. A uno le toca y una lo rompen las hojas porque no dejan entrar, las rompen y oran esa, una hora, y la voltean y todo. Ya que pasa la hora, le pasan al de al lado, te toca orar. Y luego la siguiente hora te toca. Se van llevando las hojas a todos lados. Que Dios tenga misericordia de su pueblo, porque lo que menos hacemos es la oración. Y si estamos teniendo éxito en los congresos, de verdad, en los congresos, es por la oración. Porque ahí metimos todas las peticiones más importantes y una de ellas son los congresos. No nos hagamos de que, ay, es que pues, nosotros estamos bien y hacemos las cosas. No es cierto, es la oración. Y no la paro, no para. Es importante que de verdad entendamos cómo funciona la oración. Satanás es un imitador de Dios, él imita todo. Y yo te puedo demostrar con la Biblia que cada vez que tú oras por alguien, el Espíritu Santo siembra un pensamiento. Cuando tú oras por un hijo, por ejemplo, o por una persona que está mal y tú le pides, Padre, te pido por Juan que está en las drogas, sálvalo. Esa oración produce un pensamiento en la mente de Juan, que se está drogando, que anda mal, y de pronto en su mente aparece, tengo que buscar a Dios, o piensa en Dios, o se acuerda de Dios. ¿Te ha pasado que a veces de pronto te acuerdas de cosas o vienen pensamientos a tu mente, buenos o malos? Bueno, la guerra entre Satanás y Dios no es una guerra de poder. Si fuera de poder, Dios con un solo dedo aplasta a Satanás. Dios es un Dios justo. La única arma que le dejó a Satanás es la ley, la palabra. Entonces, la única arma que Satanás tiene es la mentira. Él no tiene ninguna otra arma más que la mentira. Si Satanás nos pudiera matar, ya lo hubiera hecho. Pero como no puede, ¿qué es lo que hace? Siembra pensamientos, lanza sus dardos de fuego, lanza pensamientos, necesitas droga, necesitas alcohol, necesitas esto para que te mates tú mismo, porque él no puede. O te siembra enemistad, mira, te está viendo feo, acábalo. Y es los pensamientos, escúchame, son los que dirigen nuestra vida. Dice aquí en Efesios 2:3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y haciendo la voluntad de los pensamientos. Ese pensamiento va a haber rumba, no te la pierdas. Eso que está dentro de ti son los dardos de fuego del diablo queriéndote destruir, porque Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir. ¿Cómo opera Dios? ¿Cuál es la única arma que Dios, que es justo, usa? No porque sea lo único que puede, sino porque Dios es justo. Y Dios no va a tomar ventaja ilegal contra el diablo. Entonces, la única arma que tenemos disponible es la palabra de Dios, la oración, la palabra. Entonces, cuando tú oras por alguien, tú estás sembrando un pensamiento, el Espíritu Santo está sembrando un pensamiento. ¿Por qué es importante que varios oremos por alguien? Porque si nada más oras tú, va a ser un pensamiento entre 100 que ya tiene. Pero si oramos más, esa persona va a ser bombardeada, 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 hasta que entonces sus pensamientos van a ser ¿qué?
decida buscar a Dios por el bombardeo. Am- eh, Seguidamente tenemos pensamientos que no son de Dios. Por eso dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y luego en Filipenses 4, lo saben, por nada estés afanoso, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Queremos un avivamiento en Colombia, de verdad, pero un avivamiento que dure, porque han habido avivamientos y en México han habido avivamientos, duran un año y luego se desvanecen. ¿Sabes por qué? Porque la gente deja de orar. Porque cuando tú oras y si tú haces una lista y bueno, eso ya le va a tocar a Carlomán o ustedes hagan equipo, háganos una lista de cada departamento y de cada ciudad y aldea y pueblo, así como están aquí. Cuando tú oras y le pides, Padre, te pido, bueno, aquí no está, pero hace rato Alessandro estaba orando por nombres impronunciables. ¿Qué efecto puede tener eso? Fíjate, si tú estás haciendo una lista y oras, te pido por Quimbaya, te pido por Alcalá, y sigues mencionando las poblaciones que hay en el departamento de, ¿qué es este? Del Valle. Esa, esa sola mención en oración, te pido por Alcalá, va a hacer que el Espíritu Santo siembre un pensamiento en un habitante, en una persona en Alcalá, de que necesita a Dios. Ahora, si somos dos, ahorita estuvimos lanzando, pues conté 21 dardos, 21 personas en cada ciudad y pueblo de Burkina Faso. Hoy no sé qué horas sean allá, pero hay 21 personas que ya les llegó un pensamiento. Necesitas a Dios, necesitas a Cristo, necesitas a Dios. Y a medida que oremos, nuestras oraciones hacen la diferencia. Y mientras más lo hacemos y lo hacemos, parece que no tiene sentido, pero nuestras oraciones viajan, no tienen fronteras. La oración trasciende el tiempo, el espacio. Entonces, hagámoslo. En YouTube, lo único que tienes que hacer es entrar allí en tu celular, en YouTube, y aquí en la búsqueda pones EOOM24 espacio oración, o en tu celular. Los que no lo han anotado, anótenlo. BOOM24 espacio oración. BOOM24 espacio oración. Quiere decir Boletín de Oración y Obediencia Mundial. Y boom, ¿qué es? Boom es una explosión, ¿no? Boom es, ¿no? Boom 24 espacio oración, y en tu Smart TV lo puedes tener. En tu casa, allá en México, desde que nos paramos, lo ponemos en la Smart TV, oramos y ya luego estamos haciendo nuestras cosas, ¿no? Hay nuestras cosas y lo vemos y oramos algo y así está. Todo el día lo tenemos puesto. A veces estamos haciendo las cosas, pero de pronto, pum. Yo cuando estoy trabajando, me pongo aquí, lo pongo y estoy haciendo cosas y de pronto
bajo y está algo allí y oro por eso unos 2 minutos o 3 y luego sigo o estoy esperando algo. Orar sin cesar, esto te ayuda mucho. ¿Ok? Padre, te damos gracias por el alimento, gracias por el desayuno, Señor. Bendice las manos que lo han preparado y dáselo a los que no lo tienen en el nombre de Jesús.